vamos a meternos con mi querido invitado, que es Ernesto Benítez, que ya está con nosotros. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué gusto tenerte acá en la radio. Con mucha fuerza. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Ernesto, estás viniendo de Caguazú, viniste ayer, anteayer, seguramente. Vos De San Pedro. Perdón, Caguazú, me quedé con Trato Púa. De San Pedro, digo, de San Pedro. Sí. ¿Y estás viviendo en San Pedro nuevamente? Porque vos un tiempo estabas en Asunción también. Sí, estoy. El año pasado a eso de 10 de agosto más o menos regresé para quedarme definitivamente en San Pedro. ¿Y allá estás trabajando en qué? Ahí volví de nuevo a mis orígenes, a la agricultura, digamos. Vos sos maestro, nosotros ya hablamos algún par de veces, pero vamos a arrancar por la invitación hoy, especialmente el motivo de la invitación aquí. El Estado paraguayo te tiene que pedir perdón públicamente, y eso va a ser en unos días, y quiero que le cuentes a la audiencia por qué te tiene que pedir perdón. Bueno, y necesito contarle un poco antes, digamos, porque podríamos afirmar que hoy día tengo 54 años. Y para no extender mucho, podríamos afirmar que mi historia de vida es el resumen de hechos dolorosos durante 50 años, digamos. Yo cuando tenía 7 meses, en el 70, cayó preso por primera vez mi papá. En el 73, después de salir de 2 años de tortura, de encierro, cayó de nuevo, tenía 3 años. Año 8 meses más o menos en la cárcel. En el 75, después de salir de nuevo unos meses, cayó de nuevo. En el 73 y en el 75, cuando yo tenía 3 años y medio y 5 años y medio más o menos, presencié las torturas de mi papá, digamos, en una comunidad que se llama La Novia, en Nueva Londres, del departamento de Caguazú, donde es mi lugar de origen. Bueno, yo parto de esa experiencia en relación al Estado paraguayo. Desde la niñez tuve una experiencia muy dolorosa, muy traumática, digamos, porque viví y presencié las torturas de mi papá. Posiblemente no influenciaron mucho en mi ánimo, en mi fuerza, digamos, porque cuando era adolescente y joven ya me metí de nuevo, ya caída la dictadura, en la lucha social, en la lucha popular, digamos. Y participé de la lucha campesina, digamos. Y en el 92, en el distrito donde hoy es Santa Rosa de la Guaragüe, a mí me correspondió fundar en una comunidad nueva que se conquistaba en Tabaguaraní la escuela. 92. Yo tenía 22 años. Con 22 años tuve que asumir la responsabilidad de fundar una escuela, ¿no? Era docente todavía porque era bachiller, el único entre los campesinos que había terminado el bachillerato. No había otro y ninguna persona a 120 kilómetros de Santa Rosa de la Guaragüe, en el bosque, se animaba a fundar una escuela. Y bueno, asumí esa responsabilidad, digamos. Ida y venida a pie siempre hasta Santa Rosa, 120 kilómetros, y de ahí en colectivo al ministerio, digamos. Y bueno, y muy pronto a mí me empezó a conmover y generar rabia, como yo era el primer representante del Estado en la zona, a la cabeza de una escuela. El abandono estatal, digamos. Sin camino, sin agua, sin nada. Mi tarea yo desarrollaba debajo de los árboles, sobre trozos, con carbón, tratando de enseñar a las criaturas. Y bueno, y en el 95 se produce una movilización de reclamo de tierras en la zona de Santa Bárbara. A mí me invitan a la comunidad, como teníamos experiencia de lucha por la tierra, a acompañar esa lucha. Yo reúno a mis padres, madres y eso, a toda la comunidad, y le consulto si íbamos a participar, a acompañar. Y a mí me plantearon los padres, madres y eso, que esa escuela estática que estaba clavado ahí debajo de los árboles tenía que moverse, tenía que convertirse en una escuela itinerante, tenía que caminar al lado de la gente. Yo asumí esa tarea con las criaturas. Vine a acompañar la lucha por la tierra y el 7 de septiembre del 95
se produce una represión muy violenta. En el cruce Santa Rosa es muerto un joven que era de nuestra comunidad, Pedro Jiménez. Hieren a 21 personas y la policía a mí me dispara con una escopeta. La bala me entra en la espalda, me sale en el cuello y me destroza el pulmón derecho, digamos. Es la segunda experiencia con el Estado paraguayo siendo funcionario, director de una escuela, digamos. Después continuó así, cada día más el Estado más agresivo contra mí, a veces enviando militares y policías a entrar en nuestras aulas, a aterrorizar a las criaturas. Porque yo cada día más asumía una postura mucho más crítica al abandono estatal, no solamente ya de mi comunidad, sino de toda esa región. Bueno, y en el 2003 de nuevo acompaño la lucha de los cedroneros, digamos. Y ahí se produce una represión muy violenta, digamos. Son heridos alrededor de 7 personas. A mí me disparan de nuevo. Por suerte no entró la bala en mi cuerpo, me rozó nomás. Me llevan preso a la comisaría y me torturan. Pero antes de hablar de ese hecho concreto, también quiero sumar a los últimos acontecimientos muy dolorosos en mi vida. A este 19 de junio van a ser 6 meses de la muerte en circunstancias muy raras del único hijo que tengo, Amaru. Y la forma en que se movió la fiscalía, la fiscal, la forma de investigación a mí me genera mucha duda, digamos. Hoy día tengo en el cuerpo 9 marcas, Leo, producto de 2 intentos de asesinato, de tortura, todo eso. Entonces, para concluir esta parte, yo soy un resumen de 50 años de hechos muy dolorosos en relación al Estado. Y creo que es el resumen de lo que hoy día vive nuestro pueblo en relación al Estado. Siempre la violencia como método de solución, de salida a los problemas sociales, en vez de responder con respeto y dentro de una línea democrática a los problemas que vive la gente, a la desesperación, a la falta de comida, de tierra, de trabajo, de dignidad. Ellos al final ven y creen y recurren a la violencia creyendo que posiblemente así se solucionan los problemas. Entonces, en eso estamos ahora, Leo. Este 24 de junio, en el local de ICEPOL, Instituto Superior de Educación Policial en Luque, ahí donde se forman los futuros policías, el Estado me va a pedir las disculpas públicas. El responsable va a ser el ministro Riera. Por los hechos de tortura que sufrí en la comisaría de Santa Rosa de la Guaraú en el 2003, cuando asesinaron a Eulalio Blanco. También en ese mismo acto, posiblemente a la esposa del señor Eulalio Blanco, el compañero asesinado, o a algún familiar van a pedir las disculpas. Primero por el caso de asesinato de Eulalio y en segundo momento por el caso de tortura mía, digamos. Está muy bien lo que contaste para poner en contexto. Importante saber, aunque es un resumen breve, ¿no? Porque cada cosa que vos estás contando me dispara otra pregunta a mí, digamos, ¿verdad? Me viene a la cabeza muchas cosas que preguntarte. Pero para que la gente entienda que este pedido de disculpas tuvo un proceso, digamos, ¿dónde se recurrió para que se llegue a ese pedido de disculpas? Porque el Estado paraguayo hoy, de alguna manera, se ve obligado a pedirte disculpas. Así es. No, y te daba este contexto, Leo, porque el hecho en sí ocurrió en el predio de la comisaría de Santa Rosa de la Guaraú. Después de que mataron a Eulalio Blanco en el cruce, se dispersó los manifestantes, nos fuimos al predio del Ministerio de Agricultura y del INDER que utilizábamos como predio para nuestro campamento, Yahshua. De ahí salíamos a caminar y de ahí venía por la calle. Bueno, se produce en el predio la represión también, la violencia. A mí me disparan, me apresan y me traen a la comisaría con otros 31 presos más.
Y bueno, y ahí le aparta al grueso ya de su P, le meten todos encimados en un calabozo y a mí me dejan en el pasillo, en un lugar, en el predio vacío de la comisaría. Y ahí entre la Policía Nacional, los cascos azules, la FOPE y ya con la presencia de militares que vinieron de Curuguate, se ensañaron conmigo, Leo, durante 5 horas más o menos. Golpes en todo el cuerpo con garrote, fractura de una mano, patadas en las costillas. Me apretaban con el cuchillo el cuello como si me iban a degollar. Me cortaban todo el pelo así con la navaja. Me tiraban en spray el gas pimienta, así. Y repitiendo, turnándose entre la FOPE, los militares y eso, que gente indeseable, gente molesta como yo, que mala educa, mal ejemplo para la gente, todo eso. Durante la dictadura se asesinaba a todos, se desaparecía, se torturaba y bueno, el Estado se deshacía de gente indeseable como yo. Eso es lo que repetían permanentemente. Bueno. Después nos llevaron presos a San Pedro y producto de la movilización 10 días después más o menos nos liberan. A mí me animan gente con quienes están hoy día en CODEUPI. Y yo también me animo para denunciar en instancias internacionales porque la experiencia previa que yo tuve de intento de asesinato, de herida que recibí en el 95 y la muerte del compañero Pedro Jiménez. Eso quedó en total impunidad, Leo. El del hecho doloroso de Santa Rosa de la Guaragüe, la muerte de Pedro y 21 heridos. No teníamos experiencia y denunciamos en instancias institucionales acá locales. El Estado que nos violentó, a él mismo le íbamos a pedir de nuevo castigo a los criminales, digamos. Y bueno, terminó en eso, en total impunidad. Y bueno, a partir de esa experiencia nosotros decidimos llevarlo a instancias internacionales, ante las Naciones Unidas, a la Comisión Mundial contra la Tortura. Y bueno, hicimos los escritos, las imágenes fotográficas, pequeños videos y eso como pruebas para que ellos tengan los elementos suficientes y al final en el 2012, un mes antes más o menos del golpe de Estado contra el gobierno Lugo, se produce la decisión de la Comisión Mundial contra la Tortura condenando al Estado paraguayo. No tuvimos tiempo con el presidente a organizar el acto. Era muy reciente todavía. Después con Franco, otros gobiernos que vinieron, no pudimos. Con Mario Abdo, su vicepresidente, conversamos, firmamos un acuerdo, no se pudo de nuevo, hasta que llegamos a este momento que pareciera ser, no estoy 100% seguro todavía, que si van a animarse, que este 24 van a hacer el pedido de disculpas públicas. Pero por eso te preguntaba, Ernesto, si cuando vos recurrís, porque se recurre a instancias internacionales, me decís, sí. O sea, y viene como no sé si la palabra es dictamen o recomendación al Estado paraguayo, o por eso te preguntaba si están obligados a hacer, o ellos fueron ganando tiempo nomás y ahora decidieron, no sé por qué. No, están obligados, Leo, porque... ¿Hay una resolución, algo que diga eso? Sí. Por ejemplo, están obligados a reparación material, eso ya hicieron, y social. A mí me tienen que garantizar de por vida salud gratuita. Eso yo replanteé con el Estado porque la lucha no se hace en forma individual, se hace en forma colectiva. Entonces, antes de que en mi comunidad vaya un médico a atenderme cada 8, cada 15 días, yo le dije que tenía vergüenza porque en mi comunidad no teníamos médico. La comunidad de 34 años que no tenía médico. Entonces... ¿Hasta ahora? Anulamos eso y en contrapartida el Estado estuvo obligado, digamos, a nombrar a una médica, en este caso, que fue mi alumna en la escuela y que estudió en Venezuela. Lastimosamente no tuvo la oportunidad de estudiar en Paraguay, le conseguimos beca allá, estudió gratuitamente, volvió a la comunidad y es mi doctora y es la doctora de la comunidad, fruto de la negociación con el Estado. Más ahora están obligados, a partir de un acuerdo conmigo, de construir una USF para que atienda a mi comunidad como una forma de reparación conmigo allá. Esa es mi posición. USF es una unidad de salud familiar en la comunidad. Bueno, en eso estamos. En reparación material, social, digamos, se encamina. Se reabrió el caso Leo
hace unos años ya, me llamaron a declarar a mis testigos. Hicimos ya la reconstrucción de los hechos con mis testigos y otras personas en el cruce Santa Rosa de la Guaragüe. Eso. O sea que de a poquito van encaminando el esclarecimiento de los hechos. El castigo seguramente a alguien o definitivamente la impunidad de nuevo, pero eso se está encaminando, que es otra de las obligaciones, digamos, reapertura. Y ahora la tercera obligación, que es el pedido de disculpas públicas. Ese hecho de Santa Rosa de la Guaragüe, quiero volver, fue en el año 95, me decís. Cuando me hirieron a mí por primera vez fue en el 95 cuando mataron a Pedro Jiménez. La tortura fue en el 2003 y en ese momento asesinaron a Eulalio Blanco. O sea, hay dos dirigentes que murieron entonces. Ahí en el mismo cruce Santa Rosa. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. Yo recuerdo vagamente, porque era en el 95, el hecho nosotros, mi padre Humberto estaba al aire, por supuesto, y recuerdo que se transmitía y se contaba esta situación de, lógicamente, la información que siempre se presentaba era un enfrentamiento con campesinos donde el campesino siempre era el culpable. Sí. Era el que cierra la ruta, es el que es el vago, el que no tiene nada que hacer, que está al pedo y por eso cierra la ruta para pedir dádivas. Obviamente no teníamos, digamos, a lo mejor los recursos que pueden haber. Hoy una persona cualquiera que tiene un WhatsApp puede estar enviando información del lugar de los hechos. En ese momento no. La radio ocupó siempre ese lugar de la noticia de último momento y por eso te decía, me acuerdo, cómo se presentó la cosa. Pero fue un incidente muy comentado. Yo no sé lo que decía la prensa escrita, ABC, última hora, no lo recuerdo. Pero ¿cómo fue el tratamiento de los medios? ¿Vos te acordás? Y normalmente se elude, digamos, de darle contexto a los hechos, digamos. Uh-huh. Y cuando vos eludís el contexto, normalmente si relatás o mostrás el acontecimiento en sí, tu conclusión puede ser que la violencia vino desde los dos bandos, digamos. Uh-huh. Porque por eso es importante hablar de la cultura indígena y la cultura campesina, que es la extensión, podríamos decir, de la cultura indígena tradicional. El apego a la tierra de parte nuestro, digamos, de parte de la población campesina y fundamentalmente de los pueblos indígenas. En nuestra concepción de mundo, la tierra es madre común de todo ser vivo. La tierra es la madre, es el que da vida al ser humano, a las plantas, a los animales. Y todos los seres vivos somos hermanos, hermanas, y eso se nota cuando se analiza la composición física del ser humano. El ser humano es 70% agua, es más del 90% de su cerebro es agua. O sea que en uno está presente otro componente de la naturaleza, que es el agua. El ser humano no puede respirar sin las plantas. Es el que nos da la posibilidad de vivir con el aire. Las abejas cumplen una función fundamental en la naturaleza, haciendo la tarea de la polinización para que se multipliquen las plantas, todo eso. Si vos analizás a profundidad filosófica desde la concepción guaraní del mundo o del campesino tradicional, la tierra es nuestra madre y el resto de la naturaleza somos uno más en una compleja relación de interrelación, de reciprocidad, que en su conjunto llamamos vida, algo diverso, muy, muy bello, digamos. Bueno, y cuando nosotros como pueblo, como población indígena o campesina, perdemos la posibilidad de la tierra, entonces es como si a una planta se le cortara las raíces en el tiempo o en horas. Se va a secar, se va a morir esa planta cuando pierde contacto con la tierra. Y la población indígena y los campesinos, nosotros, cuando perdemos la posibilidad de acceder a la tierra, es como si de a poquito uno vaya muriendo ya. Eso es.
socioculturalmente uno muere cuando pierde contacto con la tierra, es un desarraigado. Entonces, cuando se lucha por la tierra, cuando se hacen los trámites, ida y venida a lindera, a las instituciones del Estado, al interior de una persona, de un campesino, se va recreando de nuevo ese sueño, esa posibilidad, como dice la Biblia, de la resurrección. Porque siendo ya un sin nada, un muerto socialmente, culturalmente ya, uno ya no es cuando pierde el acceso a la tierra. Y bueno, y en uno se va incubando de nuevo el sueño y la alegría por la posibilidad de tener de nuevo tierra. Y bueno, y cuando no te dan respuestas legales, ya supe, en unos se produce una rabia tremenda cuando se te niega la posibilidad de la resurrección, del poder vivir de nuevo y ser digno de nuevo. Y bueno, y se ocupa la tierra. Y cuando se ve a la policía, al ejército y cualquier elemento del Estado, uno automáticamente hace la conclusión de que es la muerte de nuevo, porque le va a desalojar de ese previo sobre el cual él o ella ya construye todo un sueño de nuevo. Entonces siente que es lo más violento y lo más brutal de parte del Estado negarle de nuevo la posibilidad de vivir. Entonces, en esas circunstancias, uno reacciona. Es la reacción por la supervivencia, por la posibilidad de recrearse, de ser de nuevo alguien, de ser el paraguayo TT, el campesino honesto, digno y trabajador, y pueblos indígenas, así que sin territorio no hay cultura, no hay vida. Entonces, si no se explican muchas cosas y si no se dan el contexto y se manipula la información a partir de gente interesada en controlar la tierra y el latifundio con otros fines, con fines de muerte, nosotros le decimos, porque nosotros desde la perspectiva de la vida miramos a la tierra y a la naturaleza, digamos. Pero la gente que controla un latifundio, una gran parcela de tierra, tiene un ojo, una lógica de muerte, Leo. Porque el árbol vivo en pie, 10 años, 20 años, 100 años, 1000 años, de por sí es un ser vivo. El día que muera por vejez, por circunstancias naturales, no se va a convertir en dinero, se va a convertir de nuevo en tierra, en un componente que va a seguir recreando la vida, digamos. Árbol muerto, sí, cortado, triturado, transformado en dinero, ahí sí tiene valor. La tierra en forma natural va a vivir o tiene vida 5, 10, 100 millones de años. De por sí no se va a transformar en dinero. Por lo tanto, la tierra como ser vivo que produce la vida, que es nuestra madre, donde germina toda la vida, de por sí no es dinero. Entonces, árbol muerto sí importa, animales muertos sí importan, tierra muerta sí importan porque se transforman en dinero. Entonces la gente que tiene grandes propiedades, que tiene latifundios, la mirada, la lógica del mundo de ellos es el dinero, es la muerte. Nosotros tenemos una lógica de vida. Cuando miramos a la tierra, a la naturaleza y a otros seres vivos, nos alegramos, nos sentimos bien. Ahora Pireriguasuya, eso nos conmovemos por lo bello que es la vida, la interrelación, la complementariedad, digamos. Entonces tenemos otra lógica de mundo. Y entonces en una lucha por la tierra se enfrentan esas lógicas, esas cosmovisiones, visiones de mundos distintos. Uno desde la perspectiva de la vida y otro desde la perspectiva del dinero, de la muerte. No podemos tener acuerdos, digamos, no hay coincidencias. Entonces el Estado que sabe eso, la concepción cultural del mundo indígena y del campesino, y el Estado hoy día que representa los intereses de esa minoría de oligarquía y de mafiosos que es insaciable por acumular dinero.
Entonces al final no tienen otra salida que violentarnos, porque no quieren dar la tierra para que nosotros nos recreemos como sociedad, como mundo campesino indígena, Leo. Ernesto, cuando nosotros estuvimos hablando con, no me acuerdo, en un programa que estábamos haciendo, con Luis Rojas, el economista, estábamos hablando sobre la parte económica del estronismo y estábamos desmitificando un poco todo lo que se genera alrededor de que supuestamente Stroessner hizo grandes obras y toda esa terapia. Y en un momento dado hablamos de qué es lo que estaba pasando con la migración, ¿verdad? Entonces él explicaba que más o menos por los años 60, como que se estaba poblando mucho, por decir, el departamento central, y se le empezó a mandar, a expulsar a los campesinos al interior, sin ningún tipo de ayuda, ¿verdad? O sea, no es que se le decía, bueno, te doy la tierra, te doy tecnología, te doy crédito, te pongo una escuela de infraestructura, una unidad de salud, nada. Se les expulsa, se les mandó al monte, digamos, ¿verdad? Y bueno, y luego empiezan a comprar estos latifundistas esos espacios, y bueno, ahí empieza una segunda enfrentamiento, vamos a decir, ¿verdad? Que un poco lo que vos estabas diciendo, ¿verdad? O sea, hay de parte del Estado, digamos, no se planificó esto. Entonces llega un punto donde pasa lo que vos estabas explicando. Ahora se tiene que ocupar una tierra porque el Estado no cumplió su misión, digamos. Y bueno, y a nosotros normalmente sin que nosotros nos demos cuenta, digamos, nos utilizan para hacer el trabajo más duro, digamos, y si no tienen posibilidad ellos de eludir nuestros reclamos o las presiones que ejercemos. Al final, normalmente después de una represión, de asesinatos y eso, ellos ceden. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasa, Leo? Normalmente una institución del Estado que está a la cabeza de un proceso de asentamiento. Y el modelo de asentamiento ya es el modelo trazado por Edgar L. Isfran, que fue brillante, no por su condición de torturador, sino que por su capacidad visionaria, digamos, de caracterizar la cultura indígena y campesina y a largo plazo derrotarlo ideológicamente a las poblaciones indígenas y campesinas. Trazó un modelo de asentamiento que durante la dictadura se ocuparon los militares, las colonizaciones militares. Después de la caída de la dictadura ya el INDER, digamos. ¿Y qué es ese modelo? Es el modelo de la cuadriculación de la tierra, Leo. Espina de pescado, algunos le llaman. Ya violenta la cultura indígena y campesina tradicional del uso comunitario de la tierra, del uso de los campos comunales en forma comunitaria, todo eso. El uso de la tierra en forma comunitaria te lleva a la convivencia comunitaria, a la planificación conjunta, a la administración de los conflictos en forma social, comunitaria, a los encuentros, a los debates permanentes. El tener algo en conjunto, que es la tierra, te obliga a estar juntos permanentemente. Y eso en la época de Edgar L. Isfran, después las colonizaciones militares y después de la caída de la dictadura, quebraron, Leo. Quebraron porque hicieron un buen trabajo de individualización de la población campesina, que 20, 30, 50 años después ya no tiene la cultura comunitaria del ver al otro como él mismo o ella misma, sino que entender el mundo desde su individualidad solo, que su salud, su necesidad de trabajo o de producción o de precio o todos los problemas que hoy día vivimos en la sociedad se va a resolver él solo a máximo con su familia, digamos. Nos quebró culturalmente este modelo, este sistema. Hicieron un buen trabajo. Hoy día es mucho más difícil comprender nuestra cultura tradicional, por eso, aunque... Bueno, sí, un buen trabajo, pero en realidad... En el sentido de la destrucción, de la muerte. Claro. De parte de ellos, bueno, porque les resultó. De parte de nosotros, desde el punto de vista cultural y de las tradiciones históricas de las poblaciones indígenas y campesinas, fue atroz. Fue lo más bárbaro que lograron ellos, digamos, destruirnos como proceso sociocultural milenario, digamos.
Y, en fin, hoy día, digamos, la forma en que llevan adelante los procesos de asentamiento, ellos cargan sobre los indígenas o los campesinos la parte más dura y menos costosa. O sea que nos dan la tierra, trabajamos con hacha, con motosierra, creamos las condiciones para que esté limpio, se empiece a cultivar, todo eso. Pero después, como el Estado planificadamente nos abandona, malintencionadamente, digamos, no hay camino, no hay precios justos a los productos, no hay agua. Entonces, el pionero, el que hace la tarea pesada, es el campesino, el indígena. Cuando se dan las condiciones para el avance de otra etapa, nosotros ya no estamos en condiciones de sobrevivir ahí porque nuestras familias ya tienen cáncer, porque tienen enfermedades graves, porque el acceso a la escuela es difícil. Querer ir al colegio, a la universidad, que ya es mucho más difícil, los productos son tremendamente baratos. Entonces el campesino camufladamente es desalojado después de hacer la tarea pesada y nos suplantan el agronegocio, el ganado, el eucalipto, la soja. Se apropian de nuestras tierras y de nuestras comunidades, digamos. Todo el sistema educativo, por ejemplo, Leo, se planificó para ese fin hace 31 años atrás. Yo cuando fundé la escuela y empecé en el 92, mi labor educativa siendo muy joven. No tenía todos los elementos todavía, pero tenía inquietudes y investigaba mucho, leía Freire para entender la realidad y fundamentalmente la tarea educativa. En el 93 se da el cambio educativo, la transformación educativa se da en nuestro país, una reforma. A partir del 94, por ejemplo, el Estado no nos ayudaba luego con libros, con materiales, todo eso. Era ABC y última hora que llegaba a nuestras comunidades, a nuestra escuela, con los contenidos que nos proveían, digamos. ABC escolar. Eso, los suplementos escolares. Claro, todo eso. Y el contenido. Y a mí me generó llamada de atención, por ejemplo, que desde el 94 nosotros en el aula ya teníamos que enseñar a las criaturas el uso del semáforo, Leo. Ajá. En mi comunidad, por ejemplo, que estaba aislado 120 kilómetros de un pueblito hasta donde llegaba el asfalto, Santa Rosa de la Guarabí, pero que después de 25 años, por ejemplo, tuvo semáforo. Nosotros hasta hoy día no tenemos semáforo todavía, pero ya teníamos que enseñarle eso a las criaturas y otras cosas más que me llamaron la atención. Hoy día yo escucho el debate y se dice que fracasó el sistema educativo en nuestro país. Y yo cuestiono eso con argumentos, Leo, y con ejemplos concretos. Tuvo un efecto y resultado extraordinario el sistema educativo de nuestro país, desde la lógica de los grandes propietarios y de las multinacionales. Porque el desalojo violento hecho con policías, con militares, con tanques, hidrantes, con balas, cae mal a la sociedad y a instancias internacionales. Pero el desalojo camuflado, poquísima gente se da cuenta, digamos. A la población campesina les fueron desalojando de a poquito y nosotros los Mboejara, los docentes, fuimos en gran medida los colaboradores para ese desalojo camuflado, digamos. Casi uno no aguanta más en el campo, pero toda la idea que se le fue metiendo en la ciudad de que el trabajo agrícola es pesado, que no vas a sacar nada luego, te vas a quemar con el sol. Todo un sistema de ideas que se le mete al joven campesino, a la niñez. Por ejemplo, cuando crece, es grande, alcanza 18, 20 años, su cabeza ya está en la ciudad porque hasta tiene preparación de cómo se usa el semáforo. Son elementos así, pareciera ser sencillo, pero se lo prepara para la vida en la ciudad, acá en Paraguay o en el extranjero, porque el mundo rural y la forma de vida nuestra es del atraso, es día del viejazo, es lo cavernario, digamos. Entonces uno
se derrota a sí mismo con esas ideas que le metieron malintencionadamente y cree que la solución a sus dolores y sus miserias históricas es la vida en la ciudad. El progreso. El progreso material, te muestran cosas ficticias. Tener tu departamentito. Claro, cambiar el departamento. plástico, fantasía, el cuerpo de los jóvenes, las mujeres en la televisión, todo eso. Y nuestros cuerpos son rústicos luego. En fin, las cosas bellas son las cosas que se ven para afuera. Lo bello, lo profundo que es la vida, la concepción del mundo indígena, campesino, de humanidad, por ejemplo, eso ya no se muestra. Entonces perdemos eso, Leo, venimos a la ciudad y ahí nos perdemos. No nos perdemos, nos convierten de nuevo para matarnos al fin en consumidores de drogas, ya siendo sin nada, sin perspectiva, derrotados culturalmente. Nos utilizan de nuevo 2, 3, 5 años más, nos convierten en adictos, en consumidores de drogas y bueno... O consumidores del sistema, ¿no? Claro, hasta que nos morimos, digamos. Obviamente que podemos dar 100.000 explicaciones y hay gente que igual no va a entender o no quiere entender, o sea, eso damos por hecho. Pero alguien preguntó en el WhatsApp, ¿se ven obligados a invadir? Como pregunta, ¿verdad? Yo creo que una pregunta capciosa, pero vamos a suponer que lo haga de buena fe y eso yo lo quiero unir con el lema de la propiedad privada, ¿no? Como que es el primer mandamiento del Paraguay. No, la propiedad privada, la propiedad privada, la propiedad privada. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente eso de se ven obligados a invadir versus, no, es mi propiedad privada y si yo tengo 100.000 hectáreas hago lo que quiero? Bueno, primero que de entrada ese concepto está mal, Leo. El indígena y el campesino no invade la tierra. Y para sostener esa idea debemos de recurrir a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es muy claro. Afirma en el caso de los pueblos indígenas que la población indígena es anterior a la Constitución del Estado paraguayo. Bueno, si eso lo vamos traduciendo en los hechos concretos, vamos a llevar a la cuestión de los papeles. El originario, que es el indígena, anterior a la Constitución del Estado paraguayo, anterior a la Constitución del campesinado, del resto de los paraguayos y los recién llegados hoy día, que son los gringos de toda parte del mundo, los propietarios. Bueno, el título original es el indígena. Así dice la Constitución. Es anterior a la Constitución del Estado paraguayo. Entonces el indígena es el título original. El resto, incluyendo al campesinado, y los más recién llegados de 100, 50, 30 años, es la fotocopia. Estamos hablando de papel. Sí. El papel original es el indígena, el resto somos fotocopia. El Estado paraguayo, que no es paraguayo, es Estado oligárquico, porque Estado paraguayo significa que debe de incluir a los indígenas, a los campesinos, a los 7 millones que estamos acá y a 5 que están afuera, no sé, más o menos 12 millones, tiene que incluir. Hoy día no tenemos Estado paraguayo, Estado oligárquico y mafioso, que es distinto. O sea que institucionalidad que solo incluye a una minoría de gente rica, que se apropió de nuestra riqueza, digamos, no vamos a hablar el cómo, pero el Estado solamente reconoce a una minoría y fundamentalmente a las multinacionales. Entonces ese Estado, aunque en la Constitución Nacional es bien claro, en el momento de la disputa entre el título original y la fotocopia, siempre, 100% se inclina hacia la fotocopia. Hacia el alemán, hacia el menonita, hacia el brasileño, y violenta al indígena. Y la Constitución Nacional es clara. Ellos son los originarios, habitantes de 5, 10 mil años atrás. Ellos son el título, el resto son fotocopias. Entonces, si el Estado va a cumplir su rol y realmente hasta respetar nuestra Constitución Nacional, y bueno, y tiene que inclinarse por los indígenas, que son los dueños legales y legítimos de nuestras tierras. Producto de la mezcla forzada de los conquistadores europeos y de la población indígena, nació el paraguayo, el mancebo, el sujeto a la tierra, digamos, que son los orígenes del campesinado paraguayo.
Hablamos de 400 años atrás más o menos. O sea que después de los indígenas como habitantes originarios de estas tierras, está el campesinado paraguayo, digamos. Entonces, la primera fotocopia legítima después del título, que son los indígenas, somos los campesinos. Los llegados ya hace cerca de 500 años, digamos. Los productos de la mezcla del europeo. El mestizo. El mestizo, digamos. Los africanos, todo eso. Y los indígenas, digamos. Bueno, y si realmente vamos a recurrir a los procesos históricos y si vamos a respetarnos y respetar lo legítimo, lo legal, y bueno, el indígena y el campesino no invade, ocupa la tierra para recuperarlos porque legítimamente y legalmente es suyo. Si vamos a, como decías cuando te estaba escuchando hablar de otros temas, que se va a inventar ideas, cosas, legalidad, la brutalidad, el cinismo de las personas. Y bueno, nosotros no vamos a tener derecho y vamos a ser siempre los malos, los invasores, los criminales, todo eso. Pero si se va a hacer un análisis histórico, sociológico, respetuoso, sobre la legalidad y la legitimidad, bueno, en primer lugar, como propietarios tienen que estar los indígenas, en segundo lugar, los campesinos paraguayos, y en tercer, cuarto, quinto lugar, nosotros somos abiertos, respetamos a todos los pueblos del mundo, somos partidarios de la vida, del amor. Bueno, todas tienen que tener propiedad en Paraguay, no sé, un australiano, un hindú, no hay problema eso, pero no pueden ser los recién llegados de 50, 100 años atrás, que tengan más derechos que personas que vivieron 10.000 años atrás ya en este país. Entonces, ya partiendo de la cuestión lógica, sin mucha reacción así de enfrentamiento, de confrontación, de brutalidad, analicemos nomás los procesos históricos y la Constitución Nacional, que para mí es muy claro. La población indígena es anterior a la Constitución del Estado paraguayo. Por lo tanto, cuando hablamos de título, el indígena es el título original. Y mencionaste también, me gusta esto porque vos sos muy didáctico, seguramente por tu formación docente, ¿no? En un momento estás hablando vos del árbol, ¿no? De que el árbol se convierte, o el animal, en un producto económico, ¿verdad? Entonces, interesante poder explicar eso, porque también yo recuerdo, ahora no sé si tanto, ¿no? Pero si tanto se quiere imponer ese tema, pero yo recuerdo mucho que se hablaba, y eso hasta Curuguatú fue muy fuerte, de no, el campesino el que echa el monte. Es como que él es el que está echando el monte. No, si ellos son los que hacen el carbón. No, si ellos son los que echan el monte. Como si las millones de hectáreas de soja donde no hay ni un árbol fueran por arte de magia, digamos, ¿verdad? O sea, ¿podemos hablar de eso? Sí. Y realmente los medios grandes, hegemónicos, ya eso veo ya Garrapala, que tienen controlado el latifundio del espacio, que tú ya ahí subes, que medio de comunicación que puede alcanzar 300 kilómetros, sea televisión, sea radio. Ellos son los dueños del latifundio del espacio, también del conocimiento se apropian y también de las tierras, ahí completan. Entonces, el aspecto económico, digamos, que es la tierra, material sobre el cual se produce la actividad económica, es complementado con el latifundio del espacio comunicacional, de la información, digamos, que hace el trabajo ideológico, el trabajo de enajenación en Ochuela y Leo, que a gran parte de la sociedad, la gente que no tiene tierra, no tiene trabajo, no tiene nada, es un sin nada, un pobre diablo como yo, le moldee la cabeza para que piense exactamente como piensan los grandes propietarios, digamos. Mucho más gente en este país somos los sin nada, digamos, pero nuestras cabezas funcionan como la cabeza de los grandes propietarios, que sistemáticamente hacen el trabajo de no explicar y desarrollar las cosas históricas, las verdades, digamos, de nuestro proceso de construcción sociocultural como pueblo paraguayo, digamos.
y meten en la cabeza ideas que no son la verdad, digamos. Porque en los últimos 25 años más o menos se tienen datos, algunos discuten, otros no, pero más o menos alrededor de 10 millones de hectáreas, 12 millones de hectáreas de bosque fueron destruidos, Leo. Y de eso contando poblaciones antiguas, que donde casi ya no hay muchos bosques, digamos, y poblaciones nuevas que conquistaron el campesinado. El campesinado en su conjunto no colaboró en la destrucción de más de 1 millón de hectáreas de tierra, de los 12 más o menos que se destruyeron. Entonces nosotros no vamos a eludir también nuestra responsabilidad por el modelo económico y cultural que se nos impuso, de empezar a mirar también al árbol como mercancía, como dinero, y lo matamos. Hacemos eso también en miniatura, producto de la influencia cultural de la gente que solamente le interesa el dinero, digamos. Te pongo un ejemplo muy doloroso para mí. Yo regresé a mi comunidad y como anteriormente era una zona boscosa, inmensa, extraordinaria, vi muy degradado, ya destruidos los bosques, mi comunidad mismo. Y empecé a trabajar con los padres, madres y fundamentalmente con la criatura, un proceso de tener conciencia y empezar a cultivar de nuevo árboles. Ahí en mis publicaciones de Facebook y eso todos los días yo estoy en eso. De Asunción cuando vengo tengo contactos acá con amigos, compañeros, jóvenes y eso que luchan. Les pido que me junten semillas de árboles nativos que son grandes, vigorosos, que en Asunción hay mucho. Y es fácil porque hay piso, hay piedra, y entonces se juntan mucho las semillas. Yo suelo llevar eso de Asunción, y Asunción es mi semillero, ya eso, pues, que produce la semilla, y yo voy, planto allá, hago germinar, después traslado en maceta. Y eso nosotros empezamos a cultivar con la gente. En los comienzos me fue difícil tratar de explicarle científicamente la importancia de los árboles, su papel en nuestra vida, todo eso. Entonces fui buscándole el lado, como dijiste vos, método más pedagógico para que la gente, sin que entienda mucho teóricamente, científicamente, le metí la tarea por lo emocional, digamos. Y me tuvo resultado enseguida ya, porque le planteé a la gente qué opinión tenía si de repente en nuestra comunidad, sea cual fuera la circunstancia, muere una persona. Después de llorarlo, bueno, luto, también hagamos como si nos deja desde el punto de vista de la vida permanente. Que no nos quedemos que él o ella esté muerto, muerta, que ya no existe, sino que simbólicamente lo tengamos junto a nosotros, permanente, ayudándonos, acompañándonos en nuestras vidas. Entonces planteé, en nombre de todos los caídos, sea producto de la lucha o las enfermedades, que plantemos árboles en nombre de todos los que mueren, para que lo tengamos vivo, presente con nosotros, y tomemos tereré o el traguito debajo de los árboles y recordando a ese ser que ya se fue pero que está presente en los árboles. Y tomó muy bien la comunidad y empezamos a hacer eso. Y en las fechas de aniversario de la muerte del compañero Pedro Jiménez o la muerte de Calixto Cabral y de otros compañeros, y aniversario de la muerte de integrantes de la comunidad, nosotros solemos plantar arbolitos en la comunidad, en predio de la cancha, de la plaza, de la escuela, todo eso. Y las criaturas empiezan a entrar en ese ritmo conmigo, digamos, plantando árboles. Una criatura una vez me sorprendió, me dijo que estaba plantando árbol en el predio de la escuela, tenía 6 años, en nombre de su bisabuelo que murió en el Chaco peleando por la tierra, me dijo. Es algo extraordinario, una criatura de 6 años teniendo esa conciencia. Bueno, y hace unos días llega en nuestra escuela, me llaman a puro de los profesores. Yo no soy más hoy día docente formal, digamos, no estoy en aula, no tengo salario, nada. Yo soy voluntario, educador popular, apoyo mucho las tareas educativas.
Entonces me llaman en apuro, pues, vivo 150 metros de la escuela, me voy y encuentro ahí a una persona enviado de Teixeira con un sobre de dinero, no sé, 5 millones por ahí, que quería sí o sí entregar a la escuela. Había sido que es el castigo que le dio el Estado por haber cometido un ecocidio. Don Teixeira hace unos años quemó vivo, Leo, alrededor de 20.000 hectáreas de tierra. Sí, yo sé. Nos mató a todos en esa región a partir de matar el bosque, que era el pulmón casi de la región norte del país. Y había sido el único castigo que él recibió. Era que cada cierto tiempo tenía que ir a las escuelas, dar dinero como reparación social. Ese es su castigo. Nosotros tratando de cultivar una plantita de árbol con las criaturas que tengan conciencia de la importancia de eso, en nombre hasta de nuestros muertos, tratando de cultivar árboles para que la gente tenga conciencia y empiece a cultivar de nuevo para reforestar, digamos, para recrear la vida. Y te llega una persona que en la práctica es dueño del Estado paraguayo y te da dinero para que te calles, para que aceptes obligatoriamente que él puede seguir haciendo ecocidio, matando a los árboles, al bosque, a la gente, porque va a pagar nomás, digamos. Entonces es muy brutal, es muy cínica todo el comportamiento del Estado, digamos, y de la gente, de la mayoría que tiene los recursos y los medios para que al final, frente a la sociedad, sea el indígena o el campesino pobre, empobrecido, tirado, digamos, cuando echan, no sé, unos árboles, unas hectáreas de tierra, y los demás destruyen millones y solamente pueden, para no ser castigados, pagar de nuevo sus crímenes, en fin. No caen sobre ellos la responsabilidad histórica de la destrucción o del ecocidio que se da en nuestro país, sino que se le culpa de nuevo al indígena y al campesino. No, lo de Teixeira es brutal. Además, los que echan bosque después pagan miseria, si es que pagan, ¿no? Claro. Y con un poquito nomás no se puede reparar el daño, no solo del árbol, sino de toda la diversidad que ocurre alrededor. Vamos a una pausa, mi querido Ernesto, y después de la pausa vamos a retomar el tema de la tortura contigo, lo que te pasó, pero claro, hay un punto que parece, no sé si irónico, pero el que te va a tener que dar la pedida de disculpa en nombre del Estado es Enrique Riera, que se hizo famoso por una ley llamada Riera-Zavala que criminaliza a los campesinos. Es increíble, ¿no? Así que quiero hablar de ese tema después de la pausa. Dale, ya volvemos. Seguimos aquí con el querido Ernesto Benítez hablando de la vida, de su historia, del campesinado, disparadores, esto de que hablábamos al comienzo, para los que se prenden ahora, el Estado paraguayo va a pedir disculpas. Brevemente nomás, Ernesto, antes de meternos a la pregunta de Riera, dijiste en un momento dado que cuando te estaban torturando en la comisaría, que se ensañaron contigo, ¿hubo alguna razón por qué contigo? ¿Entendiste vos eso o fuiste elegido al azar por usar un término? Y no por las cosas que me decían, yo entendí que me utilizaban a mí para mandarle un mensaje a la sociedad, digamos. Porque me decían que personas como yo fueron perseguidos, torturados, asesinados, desaparecidos, exiliados durante la dictadura. Haciéndome entender de que, en el dicho popular, muerto el perro, muerto la rabia. ¿Sí? La persona que educa, que ayuda al pueblo a tener conciencia, a razonar, era una molestia. Éramos gente indeseable y bueno, y la mejor forma de deshacernos de nosotros para que no siga causando problemas en la sociedad era que se le tenía que matar, hacer desaparecer, todo eso. A mí claramente me dijeron así, Leo, textualmente. Yo entendí eso como un mensaje a la sociedad, digamos, y me hacían eso a mí. Todos sabían que yo siempre estuve en la tarea, en la lucha con la gente, acompañando y en los espacios, haciendo escuela, digamos, porque eso poco también se entiende, Leo, que cuando hablamos de escuela hablamos de espacio.
Puede ser un aula donde están los chicos, los jóvenes, los adolescentes, pero la calle también es una escuela, la iglesia también es una escuela, la cancha también es una escuela, la movilización, la caminata en la ruta, una ocupación es una escuela. Escuela es espacio, Leo, porque en cada espacio se difunde idea. En cada espacio el ser humano habla, conversa, intercambia ideas. Entonces... ¿Vos sentiste que era un mensaje, digamos? Un mensaje porque en ese momento todo estaba expectante, mis compañeros, compañeras, casi la sociedad, ya porque se había difundido ya la brutalidad que estaba sucediendo ahí, digamos. Y me utilizaban a mí, digamos, para mandar un mensaje a la sociedad de que la gente que sigue reclamando derechos de nuestro pueblo, que sale a la cabeza, que enfrenta, y bueno, que como fue la dictadura, bueno, en una etapa democrática, su futuro era eso, de que iba a ser golpeado, reprimido, torturado y asesinado. Digo. Yo entendía así, no me dijeron así abiertamente, pero por las cosas que me fueron diciendo y repitiendo que era un indeseable, que en la época de la dictadura se le mataba todo luego a estas clases de personas como vos, gente que crea problemas. Bueno, yo entendí el mensaje. Por eso, más que nunca, traté de aguantar, de entender, de hacerme olvidar de ese momento, de no estar ahí, para que mi cuerpo aguante y después sea el testimonio, digamos, para seguir denunciando a estas atrocidades al Estado. Así que... Me vino una consulta, Ernesto, que mientras estabas diciendo eso, porque otro día vi una imagen en las manifestaciones que hubo en Argentina contra una ley que compró también Milei, ¿no? Porque le fue pagando a algunos parlamentarios con dádivas para que puedan aprobar su ley. En un momento dado una mujer se acercó a un policía y le decía como vos también sos como nosotros. Entonces yo me pregunto qué pasa con esas policías que te torturó, digamos, o un militar o una persona de la FOPE que también es una persona humilde que viene probablemente del interior, digamos. ¿Cómo es que se le lava tanto el cerebro que logra golpear o torturar a una persona que es de su mismo origen? Claro. No, por eso te decía, Leo, la escuela es el espacio y en cada espacio se difunde idea. Y un gran personaje de la historia, un revolucionario, decía que toda idea tiene su marca, su sello de clase. Las ideas no pertenecen a un sector de la sociedad, digamos. Como el sistema educativo está en manos de la minoría, digamos, que es gente insaciable por acumular dinero y fundamentalmente las multinacionales. El Estado hoy día ya no es Estado paraguayo, eso se nota muy bien, es Estado controlado, la institucionalidad está controlada por una minoría y multinacionales, porque, por ejemplo, la policía que te dicen en teoría que son responsables de la seguridad. Entonces, seguridad, analizar ese término. ¿Qué es lo que queremos que esté seguro en la sociedad? La vida de las personas o los bienes. ¿Y dónde se le encuentra a la policía? Frente a un banco, defendiendo un latifundio, las fumigaciones y eso. Pero en las comunidades donde no hay ambulancias, no hay hospitales, existe también una pequeña comisaría, pero no tiene ni camioneta. Cuando hay personas enfermas y eso, ellos, aunque deseen de ayudarnos, no nos pueden. La forma en que se constituye la institucionalidad, incluida a los militares, a los policías y eso, no están constituidos, organizados para que ellos defiendan a todos, a todas, a sus vidas y a sus intereses, sino que están preparados y moldeados para defender solamente a una parte de la sociedad, que es minoría, y descargar toda su rabia también producto del maltrato que sufren, de la falta de una vida digna, del riesgo en el trabajo que tienen de estar todos los días caminando por ahí, apeligrando sus vidas, con el calor, el asfalto, Bueno, a ellos se les trata mal, se los prepara, se los humilla, se los violenta mucho. Entonces,
en el momento de la posibilidad de su descarga, digamos, descarga toda su rabia, todo su odio contra con su propia clase, digamos, pero es su propio ser. En guaraní decimos pejengüe, nosotros somos... ellos también son seres humanos y los seres humanos, el otro es tu brazo, tu cabeza. Uno no puede existir sin los demás, digamos. Y cuando uno violenta a otro semejante, a otro ser vivo, es como autotorturarse, es como descargar tu rabia contigo mismo cuando descargas tu rabia contra los demás. Yo por eso leo en el momento en que me torturaron, antes de llorar, en momentos lloraba por los efectos del gas pimienta, pero cuando pasó eso, le miraba y le sonreía, Leo, y eso le generaba mayor rabia. Se desesperaban y más se ensañaban conmigo. Porque yo en mi adentro pensaba que personas tan degradadas, decía, personas tan destruidas, humilladas, por gente que no son ellos, no son ellos en el sentido que ellos son trabajadores, gente pobre, salido de nuestras comunidades, de nuestras familias. Y la gente que le trabajó, sí, le trabajaron bien porque lo iban a utilizar como perros rabiosos contra sus semejantes, digamos. Pero ellos no van a tener la entrada en esos espacios donde viven gente que tiene mucho dinero, digamos. No van a tener espacio, no son de esos espacios ellos. Algo así pasó, pero ahora no nos da el tiempo nomás en Bolivia, ¿no? Que fuera la policía y los militares lo que se le revelaron a Evo Morales, que era de su misma ascendencia, digamos, ¿no? Como que lo traicionaron, pero bueno. Esa policía que decís que te torturó, bueno, después de 30 años te van a pedir perdón, porque el acto en sí, digamos, ¿dónde vas? ¿Dónde te tiene que ser? ¿Dónde me dijiste que es? A mí me plantearon y yo acepté con gusto que sea en ICEPOL, que es la institución donde estudian los futuros oficiales de policía, los jóvenes, digamos. O sea que vas a estar frente a policías que en formación, digamos. Sí, no sé si son 1.000, 1.500, no sé cuántos son. Ellos van a estar presentes, formados, y el resto de los adultos ya eso es representando al Estado, los tres poderes, más la gente, mi invitado, invitada, que yo estoy procurando que el Estado me apoye con los transportes y eso para que ese día estemos gente que son parte mía, digamos, los indígenas, los campesinos, los niños que trabajan por la calle, los sectores excluidos, digamos, que yo me siento hoy día mismo como el símbolo, la bandera de ese pueblo históricamente torturado, violado, atropellado, digamos, y necesito la presencia de mis seres queridos en ese momento para repetirle lo que históricamente yo vengo sosteniendo, digamos, que a los problemas y a los conflictos, a los reclamos sociales, no es correcto que la institución que debería de ser la responsable de garantizar derechos y la vida digna de nuestro pueblo recurra a la violencia como método de solución de los conflictos, que no soluciona, empeora y cada día nos lleva hacia la violencia. Yo la misma cosa le voy a repetir de nuevo, que yo soy partidario de las soluciones democráticas, respetuosas, conversadas, y bueno, y para eso necesito de la presencia de mis compañeras de los sectores populares para afirmarle de nuevo mi postura histórica. Y frente a la policía, el que va a comandar es Enrique Riera, de la ley Riera Zavala, digamos, que termina criminalizando a los campesinos justamente por la lucha, justamente le da un arma legal para reprimir, para mandarte preso. ¿Qué sentís al saber que es Enrique Riera, el mismo de la ley Riera Zavala, el que te tiene que, no sé, dar la apertura por lo menos al acto? Y a mí dos cosas me generan, Leo, por eso te relataba todo mi dolor histórico, digamos, de 50 años, la tortura de mi papá, 2 intentos de asesinato, tortura a mí mismo que me hicieron, las marcas que tengo en el cuerpo, la muerte reciente de mi hijo, todo se acumula en mí como dolor histórico, digamos, y presente. Y el hecho de que me pidan disculpas me genera contradicciones porque quiero alegrarme también, digamos.
Pero alegrarme con los tantos dolores que ya tengo acumulado en la vida, digamos. Y sabiendo que realmente pues, mis conclusiones personales, ya eso no sé qué dirán el resto de la sociedad, pero uno no tiene que ser hipócrita, Leo. Yo, vos, cualquiera. Porque si realmente se reconoce y se va a pedir perdón a una persona o a la sociedad contra quien se cometió una falla, un delito, un crimen, uno tiene que previamente haber hecho la autocrítica, digamos, reconocer eso. Pero si públicamente reconoces que cometiste delito y pedís perdón, yo no tengo ningún rencor contra nadie, Leo, particularmente. No tengo odio, no soy persona que odia ni tiene rencor. Yo me metí a la lucha consciente, con mucha alegría, porque yo soy defensor de la vida. Por lo tanto, ¿por qué voy a tener rencor contra los demás si mi lucha es justamente inclusive para los que me torturan? Porque yo lucho para que toda la sociedad viva bien. No es para mí, para mi sector, no, es para que la sociedad se humanice, viva bien, sea respetuoso, todo eso. Entonces yo soy partidario de que si uno comete error y va a pedir perdón, bueno, y que se note eso en el resultado en la sociedad, atacando las causas de los problemas que nos llevan a estos conflictos y a estos enfrentamientos, a estos dolores, ya eso. Porque si piden perdón a una persona que históricamente reclamó la distribución injusta de la tierra, desigual, como factor de violencia, como persona que reclamó históricamente el abandono de parte del Estado en la educación a nuestro pueblo, a nuestros chicos. Ahora, por ejemplo, a mí me duele mucho que en nuestra comunidad, en nuestra escuela, por ejemplo, no ha comido ni un bocado todavía la criatura. Hambre cero te dicen, pero hambre entero nosotros vivimos hoy día. Y al final te dicen que hambre cero empezó, hambre cero, pero al final había sido que hicieron una especie de censo y de los 160 por ahí, de 260 por ahí de municipios que existen en nuestro país, salieron seleccionados 22 municipios nomás donde hay extrema pobreza. Criaturas de esas escuelas de los 22 municipios nomás van a recibir ración. O sea que alrededor de 150.000 criaturas. Y de los 1 millón de criaturas, 1.100.000 por ahí, del total de 1.300.000 que forman la población estudiantil, digamos, no van a recibir alimentos, Leo. Eso es algo extremadamente brutal. El ser humano, y fundamentalmente en la niñez, necesita dos cosas fundamentales: suficiente comida y suficiente agua. Eso definitivamente nos prepara o para la vida o nos prepara para la muerte, porque si uno no come ya muere. A los 6, 7 años ya no va a tener dientes, su cerebro ya oñiñilla, guaranime, que ya va a estar atrofiado, no se va a desarrollar, no va a tener la potencialidad para que, aunque después tenga la oportunidad para estudiar, no va a poder, Leo. O sea que se le condena. Es una forma elegante de genocidio negarle el alimento a las criaturas, Leo. Entonces me genera muchas reacciones así adversas, contradictorias, porque en el comportamiento concreto diario de las autoridades no se nota que ellos reconocen los problemas que vive la sociedad, la desesperación de nuestro pueblo, aunque sea la necesidad de alimentarse, no reconocen, porque las políticas que aplican se direccionan hacia un genocidio, Leo. De a poquito y dolorosamente van a ir muriendo las criaturas que están en las escuelas. Si no come uno, puede ser que una vez no muera, pero su cuerpo a la larga va a sentir, se va a notar en el cuerpo de los futuros jóvenes de nuestro país la falta de alimentación. Eso se nota. Yo veo en mis criaturas, Leo, cuando les miro la cara así amarilla, medio negro de falta de alimento, cuando me sonríen así, yo ya veo un muerto, Leo.
Gente que no comió, no come en su momento los alimentos que necesita, en su cuerpo así raquítico, hueso, y su cabello se nota la muerte, Leo. Y va a seguir siendo condenado nuestro pueblo, digamos. No hay recursos, te dicen. No puede no haber recursos para alimentar a un pueblo, que eso define la tranquilidad, la alegría, el futuro. La democracia define todo, aunque sean los alimentos de nuestro pueblo. Un pueblo que ni se alimentó va a crecer con rabia, Leo, con mucha amargura, con mucha frustración, digamos. Y eso después se va a notar en la sociedad. La gente que nadie le valoró hasta su cuerpo, su vida, su dignidad. Entonces uno va a crecer con esa actitud. Si ni su cuerpo nadie le quiso, le mimó, le valoró, ese no va a, no ponderamos, ahí las etéreas, no va a amar a su propio cuerpo y mucho menos al cuerpo, la vida de los demás. Va a ser un potencial delincuente, uno que frustrado, que puede matar 100, 200 y no va a tener ningún, no se va a conmover. Sí, para eso se le prepara si ya muere en vida, viviéndole. Entonces, por eso me genera mucha contradicción, digamos, porque cargo con 50 años de dolores, mi experiencia de vida, lo último muy fuerte, la muerte de mi hijo, digamos, y bueno, y en ese contexto va a suceder esto. No puedo respetar la decisión, la obligación del Estado, pedirme perdón, todo eso, pero tengo que aprovechar para hacerles recordar de nuevo que si uno reconoce su culpa, y bueno, yo no lucho por mí mismo, por mis intereses particulares, yo lucho por la vida de los demás, por la alegría, por el amor, por la solidaridad, un mundo más justo, más incluyente, donde en primer lugar esté valorada la vida de la gente, de las personas, la naturaleza, digamos. Y bueno, hay que se refleje en eso el reconocimiento del Estado, no en leyes más represivas, en actitudes más violentas, antidemocráticas, de brutalidad. Sí, eso entonces yo en el tiempo le voy a hacer recordar de nuevo que el pedido de perdón fue un acto hipócrita y cínica, digamos. Finalmente, agradeciendo tu tiempo, Ernesto, hablabas de una de las pasiones tuyas, que es la enseñanza y la escuela, y esa vinculación obviamente con los niños y adolescentes. Me habías dicho que había una idea tuya de qué se podría hacer un 15 de agosto, digamos, un 16 de agosto en este caso, ¿no? Que es el Día del Niño y la Niña. Sí. ¿Cuál sería tu idea, tu propuesta? Y por lo menos tu sueño, vamos a decir, ¿no? Sí, yo leo la historia paraguaya. Ahí hay un contexto previo al 16 de agosto, que hoy día no se explica, por eso también no es claro, porque algunos te culpan, otros no, al hecho del 16 de agosto, Leo. El 9 de agosto, los aliados, acompañados por los legionarios, atacaron Valenzuela, donde estaba instalada la fábrica de pólvora, dirigida por alrededor de 32 mujeres, porque sabían que en Piribebuy estaba todavía el grueso de los sobrevivientes de nuestro ejército, bien armado y bien pertrechado. Entonces no atropellaron primero Piribebuy, porque ahí iba a ser la resistencia muy dura y iban a morir mucho. Entonces, 3 días antes atropellaron nuestra fundición de hierro, nuestra fábrica donde se producía la pólvora, los pertrechos para las armas de los combatientes. Y hacían eso las mujeres. Atropellaron, violaron a las mujeres, descuartizaron y después los quemaron con la fábrica. Eso se produjo el 9 de agosto de 1869. Ya sin las armas, las balas, las pólvoras que producían las mujeres. En Piribebuy, el 12 se produce una gran resistencia de parte de nuestro pueblo, digamos, en las trincheras de Piribebuy. No aguantan 2 o 3 horas de combate porque
no tienen los suficientes pertrechos, digamos. Entonces, en combate mueren alrededor de 600 personas de los 1.500 combatientes y quedan prisioneros alrededor de 900. Entre ellos, Pedro Pablo Caballero, y en combate muere el maestro Fermín López, que antes de la guerra enseñaba en las escuelas y cuando se produjo la guerra, él se fue a las trincheras para enseñar a los niños y adolescentes a seguir su tarea educativa en momentos de pausa de los combates, digamos. Muere también en Piribebuy el maestro Fermín López. Entonces, alrededor de los 900 prisioneros fueron todos degollados, Leo. Todos degollados, incluido el comandante Pedro Pablo Caballero. Se ensañaron con nuestro pueblo. Eran ya prisioneros de guerra. Después pasaron a atropellar y encerrar a los médicos, ayudantes, enfermeros, enfermeras que había en el hospital. Unas 600 personas también fueron quemados vivos. Entonces, 3-4 días antes, el 9-12, se sucedieron atrocidades durante la guerra de la Triple Alianza, digamos. Y eso nos lleva a entender de que la batalla de Piribe, la batalla de Acostaño, no fue una batalla, sino que fue una masacre, porque ¿quiénes eran las criaturas? Y las criaturas y las madres y eso eran un pueblo derrotado en retirada. Un pueblo derrotado en retirada que seguía al mariscal y al resto de nuestros ejércitos, de nuestras autoridades, pero que era la retaguardia. Y la gente que pudo retirarse, seguir al mariscal López, los adolescentes, las criaturas, iban estirando las carretas, llevando sus cosas, sus animales. Eran las casas que caminaban, digamos, y las pertenencias y las familias. Y bueno, y cuando vieron que le iba alcanzando el ejército brasileño, ellos ya tenían concluido, a partir de 2-3 hechos brutales previos, ya tenían una conclusión de que ellos sí o sí no iban a salvárselo. No iban a salvarse, aunque se entreguen, alcen la mano. Era una decisión de quienes realmente estuvieron detrás de la guerra, a exterminar a nuestro pueblo, digamos. Entonces los alcanzó y los masacró y los quemó. No es porque fue una batalla decidida, organizada, planificada por parte del mariscal López, no. A los niños le acompañaban unos 500 militares más o menos, apoyando, animando, ayudándoles, porque era el resto de nuestro pueblo que se retiraba, digamos. Bueno, y se produce la batalla, digamos, la brutalidad ahí contra nuestro pueblo, y fueron muertos y quemados. Es un hecho muy, podríamos decir, doloroso, no solamente para el pueblo paraguayo, es para la humanidad eso, Leo. Matar a criaturas, por ejemplo, es tremendo, digamos, masacrar a 3.500. Entonces yo también siempre hice, no niego, digamos, no comprendía bien, y solo el día del 16 de agosto la conmemoración lo terminamos en una conversación chiquitita de este hecho histórico, pero más el tiempo utilizábamos para el chocolate, para los regalitos, para los plásticos y eso. Y eso yo quiero que vayamos cambiando como pueblo, digamos, que sea un día de recordación, de conmemoración, pero que a un hecho de muerte de miles de criaturas, hecho tan atroz y tan brutal, lo conmemoremos recreando la vida. Entonces tengo un planteamiento para la sociedad, fundamentalmente para los docentes que tienen a su cargo, digamos, 1.300.000 criaturas por ahí, niños y adolescentes en las escuelas y colegios, que ese día plantemos árboles. No sé si 1.300.000 árboles vamos a plantar, pero si alcanzamos a hacer 100.000 árboles, sería una forma de reconocimiento, retribución, para que los niños que dieron la vida por nuestra patria, digamos, estén vivos con nosotros cuando miremos a nuestros árboles ir creciendo, digamos. Que la muerte sea suplantada por la vida. Esa es la idea que tengo, Leo. Me gusta mucho, y a mi papá lo hubiera fascinado, ¿no? Porque ese fue su proyecto final de vida, y
Como una vez le dije, papá, vos pudiste haber hecho muchas cosas lindas del periodismo, pero lo mejor que se te ocurrió fue plantar árboles. Ernesto, gracias. Gracias por tu tiempo, por tus enseñanzas. Siempre es un placer hablar contigo. Gracias, Leo. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos. Dale.